¿Dónde estarán? Oye, ¿dónde estarán? Busco un Elías que... Presta atención, Dios bendiga a cada hermano, hermana que tienen la oportunidad, ¿verdad?, de conectarse, gloria a Dios, amén, a través de esta plataforma. Estamos contentos de... Wow, fue un día glorioso, amado, el viernes, ¿verdad? Todos los que tuvieron la oportunidad de conectarse, del mensaje que estuvimos compartiendo el viernes, ¿verdad? Cuando las fuerzas, estábamos hablando bajo el tema, cuando las fuerzas no te dan. Ese era el tema central del cual estábamos enfocados hablando el viernes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablábamos de la fuerza, porque es que hay que ser realista, amado. Hay momentos en donde nos encontramos así, en donde nos encontramos que las fuerzas no nos están respondiendo, gloria a Dios, en donde nos encontramos débiles, en donde nos encontramos que tenemos proyectos, tenemos visión, pero muchas veces no tenemos la fuerza. Pero era lo que estábamos hablando el viernes. Y fue un mensaje que yo sé que muchos se pudieron identificar con ese mensaje, amado. Pero hoy no te quiero hablar de cuando la fuerza no te dan. Ahora yo no te quiero hablar del momento cuando te sientes cansado y débil. ¿Por qué? Porque estuvimos dando soluciones a esos problemas. Gloria a Dios. Soluciones que vienen del cielo. Soluciones que vienen de la palabra de Dios. Y hemos estado haciendo el trabajo, amado. Pero, ¿sabes algo? Me encanta esa adoración, la canta mi hermano Rafael. Y es un tiempo en donde el Señor está esperando que se levanten hombres como Pedro. Que se levanten hombres como Pablo. Hombres como Juan. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Es la pregunta que muchos se están haciendo hoy en día. ¿Dónde estarán? Pero yo sé que hay 7,000 todavía. Que no han doblado rodillas a Baal. Pero mientras me levantaba, amado, venía pensando, analizando en la historia en donde Jesús está hablando, en donde dice que había un maestro de la ley. Oye esto. En donde le hace una pregunta a Jesús. Jesús le contesta y le dice que tenía que amar a su prójimo. Oye esto. Como a ti mismo. Experto en la ley y no conocía lo simple. Experto en la ley y no sabía quién era su prójimo. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Hoy en día estamos viendo eso, amado. Hombres con conocimiento, hombres con impresión, hombres con apariencia de piedad, pero no conocen a su prójimo. Entonces, él le hace una pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es? Porque a veces nosotros, cuando nos dan en la llaga, muchas veces cuando te hablan la realidad, buscamos muchas maneras de evadir la conversación, buscamos muchas maneras, aún si tenemos la oportunidad de transversar el texto, hacerlo, amado. Porque es la generación en la que estamos viviendo. Y es una generación
en donde no conoce la palabra de Dios. Y un hombre que esté ministrando sin el conocimiento de la palabra de Dios, yo le llamo a eso un suelo minado. Es un suelo minado. ¿Por qué es un suelo minado? Porque puede explotar en cualquier momento. Por eso yo digo que líderes sin formación, líderes sin carácter, es una bomba de tiempo que en cualquier momento te puede explotar en la mano. Entonces yo no creo en eso de rellenar posiciones. Yo no creo en eso, en rellenar huecos porque me falta un adorador, porque me falta un ungier, porque me falta un diácono. No, amado, y voy a rellenar con lo que tengo. No, esto no trabaja así, amado. Aquí tiene que haber formación, aquí tiene que haber carácter. Porque ¿cómo tú vas a saber quién es tu prójimo? ¿Cómo tú vas a levantar a tu prójimo si tú no conoces quién es tu prójimo? Entonces Jesús le dice, es fácil decirle te amo al que te dice te amo. En pocas palabras, es fácil decirle te amo a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Es fácil, pero el que te paga con rechazo, al que te paga con traición, el que te paga con odio, el que te paga con calumnia, a ese también hay que amarlo, amado. ¿Por qué? Y tú te preguntas, pero ¿por qué, Eliezer, yo tengo que amar a una persona que a mí no me ama? Porque Dios te amó. Porque Dios te amó cuando solamente era de labios que tú mencionabas a Dios. Porque yo recuerdo cuando yo estaba en el mundo, amado, yo hablaba. No, a mí tú me preguntabas si yo creía en Dios, yo te decía, no, chacho, yo soy católico, rápido decía yo. No, yo soy cristiano, pero no conocía a Dios. Porque una cosa es conocer la historia de Jesús y otra cosa es conocer a Jesús, el de la historia. Cuando yo conocí a Jesús, el de la historia, me di de cuenta que estaba bien lejos de la salvación, que estaba bien lejos de la realidad. Y eso me llevó a tener una hambre de la palabra de Dios, porque yo quería conocer la verdad. Porque cuando tú empiezas a conocer la verdad, esa verdad empieza a hacerte libre, amado. Esa verdad empieza a sacar escamas de tus ojos. Esa verdad empieza a darte un entendimiento, una interpretación de la palabra que al principio tú no tenías. Entonces, estos supuestos conocedores de la ley le hacen esa pregunta a Jesús, conocedores de la ley, pero no conocían quién era su prójimo. Entonces Jesús le dice, yo te voy a decir quién es tu prójimo. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Y según la historia, se dice que en ese camino había muchos ladrones. En ese camino había muchas personas del burgo, amado. Y al parecer, esa persona que iba caminando por ese camino fue asaltado. Fue golpeado. Fue saboteado. Fue ultrajado. Pero ahora Jesús le dice, pero pasa un sacerdote. Y lo siguió de largo. Luego pasa un levita, un fariseo, y también lo siguió de largo. Pero ahora pasa, Jesús le dice, un samaritano. Y ese samaritano lo levanta, lo limpia,
Luego que lo limpia, le deja las cuentas pagas y le dijo al que lo estaba cuidando que cualquier gasto lo pusiera en su cuenta. Pero tú me dirás, Eliezer, pero ahí no había enemistad. Aguántate ahí. El que simplemente hecho ser samaritano no podía mezclarse con los judíos, amado. ¿Por qué? Porque eran dos pueblos distintos. El judío miraba al samaritano por encima del hombro. El samaritano para el judío eran perros, amados, los comparaban con perros. En pocas palabras, eran nada. Pero, sin embargo, pasa un sacerdote y ve ese hombre en el suelo, esa persona que tiene el conocimiento de la palabra, esa persona que se supone que esté para cuidar, para levantar, para restaurar, para transformar. Al parecer tenía prisa ese día. Al parecer no tenía el tiempo para detenerse y levantar a aquella persona que se encontraba en el suelo. Y hoy en día estamos viviendo eso, amado. Hombres que tienen el conocimiento, hombres que se suponen que sean el modelo de Cristo aquí en la tierra, levantando a hombres que estén en el suelo, pero no lo hacemos, amado. Y yo me incluyo. ¿Sabes por qué yo me incluyo? Porque yo soy parte del cuerpo. Y cuando una parte del cuerpo ignora la realidad de la cual estamos viviendo, todos tenemos que involucrarnos. ¿Y por qué todos tenemos que involucrarnos? Porque somos un cuerpo. Jesús viene solamente por una iglesia, amado. Jesús no viene por una mano. Jesús no viene por una cabeza ni por un pie. Jesús viene por un cuerpo, una iglesia formada completamente. Pero esa iglesia tiene que estar sin manchas, amado. Y cuando yo te hablo sin mancha, yo no te estoy hablando, mira, del caparazón. Porque este caparazón se queda aquí en la tierra. Yo te quiero hablar de lo que hay dentro de tu corazón. ¿Por qué? Porque ¿de qué te vale, amado? ¿De qué te vale tener una buena impresión cuando tu corazón por dentro está viviendo otra realidad? Eso es hipocresía, amado. Y la hipocresía no salva a nadie. La hipocresía solamente te hace creer una mentira, amado. La hipocresía solamente lo que llegues a tu vida, a trazar tu vida, amado. El Señor quiere que tú tengas una relación íntima con Él, amado. Cuando tú empiezas a abrir tu corazón, cuando tú empiezas a entender quién es el que te llamó, cuando tú empiezas a entender a quién es el que tú le tienes que rendir cuenta, honramos a nuestros líderes, honramos a los pastores, pero siempre teniendo en cuenta que la cabeza es Cristo, amado. En pocas palabras, si un líder o un pastor se me sale del orden bíblico, amado, yo no puedo ser parte de ese cuerpo, porque ya lamentablemente esa persona se salió del cuerpo. No fui yo el que me salí del cuerpo. Porque el cuerpo no se forma, perdónenme, no se forma en un templo, en una estructura. Eso se forma en una iglesia. Y tenemos una mala interpretación de lo que es una iglesia, amado. Una iglesia se forma cuando hay un cuerpo en función trabajando. Cuando están los ministerios en funciones, amado. Obvio que todas estas cosas
tiene que haber una estructura física en donde nos reunamos para trabajar con la visión que el Señor ha puesto en su palabra. Amén. Y por eso es que es necesario congregarse, amado. Por eso es que es necesario. ¿Por qué? Porque ahí es que está el cuerpo, amado. Donde esté un cuerpo formado, ahí está la iglesia de Dios. A veces yo escucho personas que dicen, no, porque que yo no me tengo que congregar porque yo soy la iglesia. Es un error, amado. Es una mala interpretación de lo que te dieron de lo que es una iglesia. Porque para que se pudieran llamar iglesia, primero tenía que haber un cuerpo formado, amado. Un cuerpo formado entre evangelistas, maestros, pastores, diáconos. Amén. Ahí se llamó iglesia. Ahí. Porque ya había un cuerpo. La cual Jesús dijo, yo soy la cabeza de ese cuerpo. Yo soy la cabeza, dijo Jesús. En su palabra el apóstol Pablo. Entonces, cuando ese cuerpo está formado, oye bien, oye esto, lastímate un dedo, amado. Es imposible que tu mano, mira, es una irresponsabilidad. Cuando tú ves que tú tienes un golpe y tú no te lo curas, es una irresponsabilidad de tu parte y eso te va a pasar factura, te puede dar una gangrena, eso se te va a infectar. Y así es el cuerpo de Cristo, amado. Cuando dejamos que estas pequeñas zorras entren a la viña del Señor, eso causa infección, amado, en el cuerpo de Cristo. Y esas infecciones llevan a que tú no te padezcas por tu prójimo. El que tú veas a tu prójimo en el suelo y a ti no te interesa tu prójimo, a ti lo que te importa eres tú. Y es lo que se está viviendo, es una falta de sensibilidad humana. Yo a veces voy caminando por las calles y yo he podido ver gente en el suelo muriéndose, pero antes de yo llegar a esa persona, ver montones de personas que le pasaron de largo y no se pararon nunca ahí a ayudar a esa persona. Pero ¿por qué está sucediendo eso? Porque hay una falta de sensibilidad en el pueblo de Dios. Son letardos, amados, que se están metiendo para anestesiar el conocimiento que Dios te ha dado. Amén. Para que ese sentimiento hacia tu prójimo muera. Esa paz, esa piedad por tu prójimo desaparezca. Y eso, el enemigo, mira cómo trabaja el enemigo, porque tenemos que entender esto, gente. El enemigo ya él sabe su sentencia, él sabe lo que hay para su vida. Ya él está condenado, Satanás está condenado. Entonces Satanás, él, si tiene que esperar 1000 años por lograr su objetivo, él lo va a hacer. Él no se desespera, amado. Él trabaja con cautela para que tú no te des de cuenta. ¿Y qué viene haciendo el enemigo? La palabra de Dios dice en Mateo 24 que por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriaría. Hoy en día estamos viviendo en una generación, amado, en donde el amor de muchos se le ha enfriado. Y al enfriarse ese amor, también se le ha enfriado la pasión a las cosas de Cristo. También se le ha enfriado la oración. También se le ha enfriado la lectura de la palabra. También se le ha enfriado, amado, el querer congregarse. Hoy en día estamos viendo mucho. Mira, he podido ver muchos hombres y mujeres de Dios recibiendo tratamientos, amado. Tratamientos psicológicos, porque ahora no estoy en contra de eso, perdónenme, pero wow, es tremendo cómo es posible que ahora dentro de las iglesias ahora tenemos
centros de terapia, consulta. Yo he podido ver mujeres y hombres levantando oficinas para consultas espirituales y cobran por eso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo tú pretendes que Dios trate en tu vida? ¿Cómo? Si no estás creyendo. Ayer yo venía caminando con mi esposa y me venía una palabra, y es que hay mucha gente decir tener fe, pero es una fe que no se mueve. Hay gente que Dios les ha hablado, y yo he podido hablar con muchas personas así: no, Dios me llamó, Dios me mostró esto, Dios me mostró estadios, Dios me mostró multitudes, Dios me mostró predicando en distintas partes del mundo, Dios me mostró viajando. Y tú le preguntas: ¿qué estás haciendo ahora para las cosas de Cristo? Lo que dicen es que el pastor no le da parte, que la iglesia no les toma en cuenta, que ellos están esperando. ¿Qué tú estás esperando? La palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta, amado. La fe sin obra es muerta. Muchas de las cosas que yo he podido recibir en mi vida, la casa que yo tengo, la esposa que yo tengo, el ministerio que yo tengo, esta guagua que yo tengo, fueron por movimientos en fe. Fue por dar un paso sin ver físicamente lo que se me había hablado. Pero Dios me había hablado que había una esposa para mí. Pero yo, cuando salí de la cárcel, yo tuve que aprender a negarme, amado. Yo tuve que aprender a esperar el tiempo de Dios. Yo tuve que aprender a ser obediente a esa palabra que se me entregó. Porque si yo me hubiera ido, una vez salido de la cárcel, a hacer las cosas a lo loco, a comprometerme con la mujer que supuestamente aquel hombre y que Dios le mostró que era la que era para mí, y yo vengo, le hago caso y me uní a ese matrimonio, no te estuviera contando esto que yo les estoy contando ahora. ¿Por qué? Porque hubiera fracasado, amado, hubiera fracasado. Pero cuando tú aprendes a creer a esa palabra, mira, es como que tú tienes la llave, amado, para abrir la bendición que se te habla. Ay, santo, todo del cielo, espérate. Mira, amado, tú tienes que aprender y entender que muchas de las cosas que se te han retenido, que se te han detenido en tu vida, es porque no has aprendido a abrir el candado de tu bendición. No has aprendido a usar la llave. Y yo le explicaba a un hermano ayer y le decía: lamentablemente muchos hombres y mujeres de Dios no supieron bregar con esta ola del conocimiento que empezó en estos tiempos de tecnología. Porque antes esto de mucha teología no se veía. No estoy en contra de la teología, pero entiendo que la teología no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Y tú me dirás: Eliezer, ¿por qué no es para todo el mundo la teología? Bien, te explico ahora por qué no es para todo el mundo la teología. Porque muchas personas, por causa de la teología, por no saber bregar con la mucha letra, ¿saben lo que les ha sucedido? Ya no creen, no saben, y han perdido la autoridad que Cristo les ha dado a muchos. Porque ahora todo lo ponen literal, todo lo que ellos leen
para muchas personas que han estudiado teología, lamentablemente todo lo que leen ahora eso es algo literal lo que dice ahí. Pero antes tú te lo aplicabas espiritualmente y veías la gloria de Dios. Y veías el poder de Dios manifestándose en esa palabra. Porque ahora quieres decir que eso era solamente para los judíos. Tú mismo te estás quitando la autoridad. Tú mismo no estás aprendiendo a utilizar esa llave que se te entregó. Esa llave, amado, de abrir la bendición para tu vida. ¿Me explico? ¿Me explico? Mira, amado, para yo poder tener la casa que yo tengo hoy, el apartamento que yo tengo hoy, yo tuve que aprender a creer a esa palabra en donde el Señor me dijo, ve, haz esto, espera, porque si tú esperas vas a recibir un apartamento así y solamente vas a pagar esta renta. Porque es que Dios es específico. Mira, amado, si a ti se te entregó una palabra y esa palabra no es clara, deséchala, porque Dios no trabaja así. Dios es claro y preciso. Y ¿sabes algo? Cuando Dios nos muestra esa visión a mí y a mi esposa, yo y mi esposa estábamos viviendo en un apartamento alquilado. ¿Sabes lo que nosotros hicimos? Nos fuimos a un Chester a vivir, amado. 2 años viviendo en Chester. 2 años negándome a mí mismo para la gloria de Dios. Estoy hablando este testimonio, amado. Fueron 2 años, mira, de necesidad. Fueron 2 años de gasto. Porque para acabar de completar, el Chester quedaba en Manhattan, que todas las cosas eran caras, y para tener que ir a congregarnos para ese tiempo, yo me congregaba para allá arriba, para Carmel, con el pastor Joan Vinicio, la cual Dios bendiga a ese pastor, un hombre de Dios, y que fue de gran bendición, ¿verdad?, para el ministerio Juan 1140, junto a mí y a mi esposa. Y ¿saben algo, amado? Era una trayectoria que nosotros teníamos que estar haciendo cada rato. Viajar de Manhattan al Bronx, para del Bronx luego irnos para allá arriba a la montaña, para la iglesia, amado. Era más de 3 horas de trayectoria. 3 veces a la semana hacíamos eso, amado, sin fallar. Que llegara un momento de nosotros soltar la toalla, sí. Que llegara un momento en donde nos sentábamos en la cama y decíamos y dudábamos de la palabra. Sí, llegó la duda, amado. Una cosa es que llegue la duda a tu vida y otra cosa es que tú le hagas caso a la duda. Tú puedes dudar. Amén. La duda llegará a tu vida y no es un pecado, amado. ¿Por qué? Porque no es un pecado el tú sentirte débil, amado. El mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús experimentó debilidad para dejarnos como ejemplo que el estar débil no es un pecado. Pero también nos mostró Jesús a través de su palabra que él enseñó cómo entregarse a la voluntad del Padre. Dejar todo bajo la voluntad del Padre. Porque si algo dijo Jesús fue que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él dijo, Padre, haz pasar de mí esta copa. Se sintió débil. Pero sabes que él enseñó que mejor es dejar nuestra voluntad en las manos del Padre. Y sobre todo, que aprendamos a orar. Que aprendamos en los momentos de debilidad, en los momentos de duda, clamar al que nos puede dar la respuesta correcta. Y durante ese tiempo que estuvimos viviendo en esos Chester, llegaron propuestas. Porque el enemigo va a buscar la manera de sabotear, amado, de dañar esa visión. Porque el enemigo sabe que si tú caminas en el orden de Dios, en el orden divino de Dios, mira, sabe que lo que viene es grande para tu vida. Y si hay algo que es el enemigo un experto, es en tratar de meterte medias verdades con mentiras ocultas.
Llegaron propuestas de apartamento, pero cuando iba y las visitaba, el Señor me decía, esta no es. Recházalo porque yo te di un número que ibas a pagar de renta. Pero el mismo desespero de lo que estaba viviendo era como que me quería presionar a que yo tomara la decisión incorrecta. Pero si yo tomaba esa decisión incorrecta, hoy en día yo no pudiera estar viviendo donde yo estoy viviendo, amado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios para recibir la bendición que Dios ha determinado y hablado a nuestras vidas. Muchas veces nosotros somos expertos en querer ajorar o adelantar el proceso que lleva el cumplimiento de esa promesa, porque cada promesa que ha sido dictada a nuestras vidas tiene un tiempo de cumplimiento. Hay un tiempo de cumplimiento. ¿Pero por qué, Eliezer? Porque Dios tiene que prepararte a ti para que tú seas un buen, ¿cómo se dice esa palabra? Para que tú puedas ser un buen administrador de lo que Dios te quiere entregar a ti. Por eso es que el Señor hablaba muchas parábolas y hablaba del hombre irresponsable que no sabía multiplicar los talentos, y hablaba de aquella que perdió la dracma, y hablaba de aquel que perdió la oveja, y de aquel que perdió el hijo pródigo. Todas esas historias era enseñándole a los discípulos que tenemos que aprender a ser responsables. Porque cada bendición que llega a tu vida es un tiempo de lágrimas que hemos vivido, amado. Es un tiempo de escasez. Es un tiempo de dolor que hemos vivido. Es un tiempo, amado, alma mía, alaba la gloria de Dios, de procesos que hemos vivido, amado. Para que después que hayamos recibido la bendición, no las aprendamos a valorar. El Señor quiere que tú aprendas a valorar lo que Él te ha entregado a ti. Y Él te entregó el amor, amado, para que tú aprendieras a amar a tu prójimo como a ti mismo. Para que cuando tú vieras a tu hermano, te aprendieras a preocupar por tu hermano. Oh, que es que Él no quiere saber nada de mí. Tú haz tu parte, amado. Haz lo que te corresponde a ti hacer como hombre y mujer de Dios. A nosotros nos corresponde mostrar nuestros frutos, no las obras de la carne. Muchas veces esas obras de la carne van a querer aliarse con el enemigo para presionarte a que tomes una decisión incorrecta. Pero hoy el Señor está diciendo, ¿dónde estarán? ¿Dónde estarán esos que van a pelear hasta el final? ¿Dónde estarán esos que no importando las amenazas que vengan a su vida, ellos se van a poner de pie y van a ser ese Pedro, van a ser ese Pablo, van a ser ese Juan de este tiempo? Van a ser los que se van a parar en su casa y dictaminarán, alma mía, alaba la gloria de Dios, una palabra sobre su familia, sobre ese valle de huesos secos que ellos están viendo. Solamente camina, camina. No dobles, no te rindas, no te rindas, no te rindas. Ten ánimo, ten fuerzas, te dice el Señor. Yo soy el que multiplico la fuerza de aquel que no tiene ninguna. En pocas palabras, no trabajes con tu fuerza, porque no es por tu fuerza. Si lo haces con tu fuerza, vas a fracasar. ¿Sabes por qué muchas iglesias han fracasado? Porque han peleado por su propia fuerza. ¿Sabes por qué lamentablemente, muchas iglesias hoy en día tienen que hacer maratones para recaudar fondos para poder pagar en la iglesia, amado? ¿Sabes por qué? Porque están tratando de ayudar a Dios. Dios no trabaja así, amado. Dios es claro. Si Dios te llamó a ti a pastorear, Dios te va a suplir
los gastos. Yo he aprendido, alma mía, alaba la gloria de Dios. Esto es para testimonio y lo digo para la gloria de Dios. Dios me habló. Esto yo le he dicho con mi esposa. Dios me prometió sacar ese apartamento. Un apartamento de 2 cuartos. ¿Por qué de 2 cuartos, Eliezer? Porque un cuarto es para cuando vengan hermanos de otros países, tengan donde quedarse. Como así me han recibido a mí en otros países. Eso es amor a tu prójimo, amado. Porque es fácil decir, yo amo a mi prójimo, pero lo veo en necesidad, tengo la oportunidad de ayudarlo y no lo hago. Estoy esperando que aparezca otro y haga lo que ya el Espíritu te hizo sentir a ti. No, amado. Y he aprendido a ver la renta mía todos los meses. No me ha faltado nunca, para la gloria de Dios, 1 centavo para pagar mi renta. ¿Sabes por qué? Porque ese apartamento me lo dio el Señor. Y si me lo dio el Señor, Él se va a encargar de que nunca falte una renta. Sí, yo tengo que ser responsable con la parte de la labor que me toca a mí. Pero mientras yo sea responsable, la misericordia de Dios me va a alcanzar y me va a perseguir todos los días de mi vida, amado. Y he podido, y yo le he contado por aquí, cómo han aparecido rentas, meses, pagos. Amén. ¿Por qué? Porque fue Él el que me entregó ese apartamento. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Haz lo que el Señor te mandó a ti hacer. Y es amar a tu prójimo. Hoy en día hay mucha gente enferma, pero es enferma por lo que cargan dentro del corazón. No, que Él no quiere saber nada de ti. ¿Sabes algo? Yo he podido ver personas que antes me detestaban y con una simple muestra de amor, ver cómo esas cadenas se han rompido. Mira, por amor a ese prójimo, si tienes que humillarte, ir donde Él, pedirle perdón, mira, hazle una comida, llévale un regalo. Aquel que te está pagando con mar, aquel que tú piensas que te odia, que te ha calumniado, que se ha levantado en contra de ti, pero ahora está en el suelo y nadie lo quiere ayudar. Ahora está en el suelo y nadie lo quiere levantar. Hazlo tú. Hazlo tú. Hazlo tú. Hazlo tú, porque es fácil llamar por teléfono al que te llama a ti. Es fácil mandarle un texto bíblico al que te manda textos bíblicos a ti. Cuando quizás hay hombres y mujeres que quizás no te cayeron bien, no te agradaba su actitud, y hoy necesitan una palabra de restauración. Y quizás tú lo estás viendo, porque lo he podido experimentar y vivir en carne propia, amado. Yo he tenido que aprender a levantarme solo, sin recibir ni tan siquiera una llamada de aquellos que se supone que por responsabilidad me estuvieran llamando. Y es triste, amado. Y por eso soy una persona que me gusta mandarle textos bíblicos a todo el mundo, a todos los que yo tengo en mi WhatsApp, cada ratito. Y los que me conocen saben cómo yo soy, que cada rato estoy mandando un texto bíblico, estoy enviando una oración, algo, una palabra. ¿Por qué? Porque yo un día necesité una palabra y nunca la tuve. No la tuve, amado. Tuve que aprender a tener una dependencia solamente del Señor y levantarme solo. Y no solo porque estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo conmigo, pero cuando digo solo físicamente, que no había una mano extendida que me ayudara, amado. Solamente el redarguir del Espíritu dentro de mí, que me hacía entender que yo no pertenecía a ese mundo.
Y como eso a mí me pasó, yo no quiero que eso le pase a otros, amados. Y por eso constantemente les estoy dando una palabra, constantemente les estoy exhortando que aprendan a buscar ustedes mismos de Dios. Porque lamentablemente estos temas no se quieren hablar dentro de la iglesia, amado, porque dicen, oh, es que la palabra es muy fuerte. Y como la palabra es muy fuerte, hay que maquillarla. Yo podría maquillarte la palabra. Yo podría hacerte un espectáculo. Yo podría convencerte, porque si algo yo tenía en el mundo era el don de convencimiento. Porque yo hacía unas perversidades para Satanás y tenía un talento de convencimiento que podía convencer a una persona y mantenerlo ahí, mira, escuchando lo que yo le estaba diciendo y sacarle hasta todo el dinero de una cuenta del banco. Hasta eso llegué, hermano. ¿Qué te quiero decir con esto? Pero ahora ese talento el Señor me lo ha dado para la obra de Dios, para la gloria de Dios, amado. Para tratar de convencerte a ti de que tú puedes. De que así como yo he podido, tú también puedes lograrlo. Y alcanzar cada una de esas promesas que el Señor ha hecho a tu vida. Y si hay algo que siempre te voy a estar diciendo, amado, lo que yo he vivido. Yo no te voy a contar algo que yo no he vivido y no he experimentado. Porque hay tantas personas hablando cosas de lo que no han vivido. Y lo terrible que ellos lo garantizan como que es eso y ya. Pero tú no lo has vivido. No, que lo tienes que hacer así y es de esta manera. Y si no es de esta manera, está fuera del orden de Dios. Pero tú no lo has vivido. Como tú me vas a hablar a mí de algo que tú no has experimentado. Yo recuerdo los tiempos de antes cuando los pastores, cuando un miembro dejaba de ir a la iglesia, ¿qué hacían los pastores? Se le aparecían en la casa. Cuando había un hermano que se estaba saliendo del orden de Dios, lo llamaban, hermano, ven acá, yo creo que tú necesitas ayuda en esto. Y te daban una disciplina, pero te ayudaban en lo que te tenían que ayudar. No como ahora te meten una disciplina, pero te la meten silenciosa. Una cosa del diablo, amado. Y a mí me da tristeza cuando yo veo esas cosas que están pasando en el pueblo de Dios. ¿Cómo tú te puedes llamar pastor cuando no tienes el carácter de llamar a aquel miembro y decirle, mira, estás fallando en esto y esto, y creo que se te tiene que ayudar en esto? No, ahora es desde un púlpito, tirando pedradas. ¿Y tú te crees que eso le agrada a Dios? Cuando quizás estás hiriendo a personas que quizás tú le quieres llevar un mensaje a alguien, pero como no te atreves a ir personalmente donde esa persona y decirle la verdad, lo tiro desde el púlpito. Y quizás vino un hermanito pasando la misma circunstancia que estaba pasando aquella persona a quien tú le querías llevar el mensaje. Pero como no te atreves a llevar el mensaje, tiras pedrada desde el púlpito. Y cuando viniste a ver, heriste al que no tenías que herir. Aunque tampoco tenías que herir al otro. Y te lo digo, hermanos, porque lo he experimentado y vivido. Yo recuerdo un pastor, no menciono el nombre por ética. Yo una vez estaba pasando un proceso fuerte, duro, algo duro, un momento duro, amado. Una prueba, pero fue una batalla, una guerra, que el enemigo me estaba tirando con todo. Que yo le digo a mi esposa, y a veces ahora recuerdo esos momentos, y me siento a hablar con mi esposa y le digo, wow, Raquel, si cualquier otra persona hubiera experimentado, vivido esto, se hubiera apartado verdaderamente. Porque si fueran cosas que yo me las merecía, pero no, amado, era padeciendo por la causa de Cristo, por el Evangelio, entendido ahora. Y recuerdo que yo estaba pasando por un proceso y llegó ese pastor a zumbar pedras. Pero eran directas. Yo sabía que él me estaba hablando a mí. Lo que pasa es que no tenía, o no estaba seguro,
o no tenía la valentía de llamarme y decirme: hermano Eliezer, creo que esto aquí está fallando en esto y esto hay que corregirlo, esto y lo otro. No, simplemente era tirar pedrada desde un púlpito. Y yo recuerdo, amado, que fue tan doloroso, tan duro, que yo pensé que lo que él estaba hablando era para mí. Y eso me llevó a unos extremos, amado, que empecé a llorar. Empecé a llorar. ¿Por qué empecé a llorar? Porque mi viejo hombre había muerto, amado. Porque en otras circunstancias yo hubiera actuado de otra manera. Pero yo empecé a llorar, amado. Y a decirle: Dios mío, ten misericordia, porque no sabe lo que está haciendo a tu siervo. ¿Verdad? Y hablo con la persona. ¿Sabe lo que me dijo a mí la persona? No, pero es que, hermano Eliezer, eso no era para ti. Eso era para otra persona. Yo me quedé callado porque yo aprendí algo ese día. ¿Y qué fue lo que aprendí? Que yo siempre que vea algo de un hermano que esté incorrecto, siempre lo voy a llamar aparte y le voy a decir. Nunca voy a utilizar el púlpito de Dios para hacerle llegar un mensaje a una persona. Porque sin darme de cuenta puedo herir a una persona que quizás no es la persona a quien yo le quiero llevar el mensaje, pero quizás esa persona está pasando por las mismas circunstancias y el mensaje se lo puede aplicar a él y lo puedo herir. ¿Qué aprendí? De ser cuidadoso cuando predico. Desde un púlpito, amado. Desde esta plataforma no, desde esta plataforma yo te voy a hablar las cosas que lamentablemente no quieren que se hablen dentro del pueblo de Dios. Y es que hay mucha hipocresía. Y es que hay muchos que se hacen llamar pastores, pero no tienen el coraje de velar por la oveja, de velar por el prójimo. No es que no se le puede dejar todo al pastor. Sabemos que todo no se le deja al pastor. Estoy hablando de las responsabilidades que le corresponden a ese pastor, amado. ¿Qué le corresponde a ese pastor? Mira, estar claro que porque hay ovejas que llegan nuevas. Mira, esas ovejas hay que darle seguimiento. Si hay un miembro de la iglesia que dejó de ir a la iglesia, esa persona hay que llamarla. Esa persona hay que ir a visitarla, porque tú no sabes con lo que está peleando esa persona. Tú no sabes la batalla. Y si Dios te llamó a ti como pastor de esa iglesia, es porque tú puedes con esa responsabilidad. Lo que pasa es que ahora se meten otras responsabilidades encima que Dios no se las ha puesto. Y dejan de hacer la responsabilidad. Esto va a sonar duro, perdónenme, pastores, pero si tú no estás haciendo esto, no tienes por qué molestarte, pero es una realidad de la que se está viviendo, amados. Y yo no voy a callar esta verdad. Y si no me quieren invitar a sus iglesias, gloria a Dios, ¿verdad? Porque yo siempre voy a predicar lo que el Espíritu ponga en mis labios. Nunca voy a maquillar un mensaje para que a mí me inviten a predicar, no, amado. Porque es que mi premio, mi galardón está allá arriba. Es del cielo, amado, no es del hombre. Yo no quiero nada del hombre. Nada, amado. Nada. Mi galardón viene de Dios. Y lamentablemente, muchos líderes con potencial, mujeres y hombres de Dios, hoy están retenidos en sus casas por falta de una llamada de su pastor. Por falta de que su pastor se sentara con ese miembro y ese miembro se pudiera desahogar con ese pastor, porque tú tienes que entender, pastor, que tú, aparte de ser pastor, eres el consejero de la iglesia. Tú no puedes nombrar a otras personas como consejero cuando eso te corresponde a ti. ¿Qué es un pastor? ¿Por qué se pone la palabra pastor? ¿Qué hace un pastor hacia una oveja? Vela por ella, amado. Vela por ella. Vela que esa oveja esté. Mira, un pastor tiene que quitarle la lana. Tiene que cuidarle esa oveja de los lobos, de los osos. Tiene que darle alimento. Persecución grande en contra de la iglesia. ¿Por qué viene una persecución grande? Porque antes de Dios
levantar un avivamiento, primero haz un sacudimiento. Primero haz un sacudimiento. Y viene un sacudimiento grande. Acuérdense de estas palabras, amado. Dios va a empezar a limpiar sus altares. Dios va a empezar a limpiar sus altares, amado. Porque Dios no puede ser burlado. Si algo hacía el Señor cada vez que levantaba a un juez o a un rey en la antigüedad, era limpiar el altar. Era sacar la idolatría, sacar los dioses de Baales, sacar todos esos ídolos. Y el Señor va a empezar a arrancar ídolos de la iglesia. Porque las iglesias están llenas de ídolos, amados. Ahora no las tienen en figurines. Ahora las tienen en carne y hueso. Tú los ves como ellos se sientan y parecen figurines. Y se han vuelto ídolos que el Señor va a demandar y arrancar, amado. Porque el avivamiento viene. Porque tiempos de lágrimas se acercan. Fuertes para el pueblo de Dios. Tenemos que mantenernos orando, pueblo de Dios. Tenemos que mantenernos buscando a Dios en ayuno, en oración, en la palabra. Porque vienen tiempos tan y tan duros que muchas iglesias van a cerrar. Y se acerca un tiempo en donde vamos a volver a ese tiempo de la iglesia en los principios, que tenían que congregarse hasta en las casas por causa de la persecución que había. Se acerca un momento duro, pueblo de Dios, tenemos que mantenernos orando. El Señor me ha mostrado a mí, a mi esposa, que se acerca un tiempo duro para esta nación, amado. No soy persona de estar en las redes hablando profecía, pero sí te tengo que decir que se acerca un momento duro. Que es un tiempo donde tenemos que meternos con Dios de verdad. ¿Por qué meternos con Dios de verdad? Porque solamente van a ser los violentos los que van a arrebatar, amado. Porque llega un tiempo de violencia tan y tan fuerte hacia el pueblo de Dios, que si tú no estás cimentado sobre la roca, no vas a aguantar los vientos, no vas a aguantar los olas. Tienes que cimentarte sobre la roca. Tu fundamento tiene que ser Cristo. Cristo, no puede ser el hombre, no puede ser el ministerio, no pueden ser las posiciones. Tiene que ser Cristo. Ya no sientes lo que sentías antes al principio, porque al principio tu fundamento era Cristo, al principio tu mirada estaba puesta en Jesús. Ahora quitaste tu mirada de Jesús y la has puesto en el hombre. Y el hombre falla, el hombre se equivoca. Y cuando ese hombre falla, tú te decepcionas. Y cuando te decepcionas, la coges con Dios. Cuando Jesús no tiene la culpa de los errores que ha cometido esa persona, amado. Por eso tenemos que orar por todos los pastores. Tenemos que orar por todos los líderes, amados, del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que no se salgan de la verdad, amado. Somos un solo pueblo. Quizás con distintas maneras de querer conectarnos con Dios. Y cuando digo de distintas maneras, porque quizás este pastor tiene unas normas en esta iglesia. Y es que quizás aquí pues permiten el pantalón. Quizás en la otra iglesia no permiten el pantalón. Pero ni el pantalón ni la falda te va a salvar, amado. Lo que te va a salvar es la relación que tú tengas con el Señor. Es tu relación, amado. Porque tu misma relación que tú tengas con Jesús es la que te va a llevar a ti a cambiar tus actitudes. Es el Espíritu Santo. Hay muchas cosas que han regresado a tu vida porque las decidiste cambiar por tus propias fuerzas. No permitiste que el Espíritu Santo fuera el que estuviera trabajando con tu vida. Así que Dios me los bendiga. Oro por ustedes.
para que el Señor los fortalezca y no permita que ese fruto del Espíritu desaparezca, y a que aprendamos a amar a nuestro prójimo, a nuestro enemigo, aprendámoslos a amar. Padre, bendice, Dios, a tu siervo y a tu sierva. Cúbrelos, Padre de la gloria. Que ese amor, que esa pasión nunca se apague, Padre Santo. Si hay algún dolor, alguna herida, Padre de la gloria, que los ha llevado a no querer sentir pasión por su prójimo, Padre de la gloria, Padre Santo, yo te ruego que eso muera hoy y que empieces tú a vivir dentro de ellos, Dios, dentro de nuestras vidas. Enséñanos a amar, enséñanos a preocuparnos por nuestro prójimo, enséñanos a restaurar, Dios. Tenemos que ser agentes de restauración, mi gente. Gente de restauración. Así que Dios me los bendiga. Reciban la paz de Cristo. Se les ama mucho. Y nada, seguimos ahí conectados. Quería pues compartir esta pequeña reflexión que siempre se extienden a casi una hora. Estas pequeñitas reflexiones que nos envolvemos ahí hablando, y lo importante es que sean palabras de edificación. Espero que esta palabra haya edificado tu vida. Así que Dios te me bendiga, y recuérdate que Juan 11:40 dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Comparte este contenido para que llegue a más personas. Dios me los bendiga. Shalom.